Buen día. Continuando con el desarrollo de la materia, hoy nos toca ver los modos de extinción de la obligación tributaria, que es una obligación que participa de las características de derecho común, pero que a su vez tiene sus particularidades, como hemos estado viendo en anteriores clases. En cuanto a los modos de extinción de la obligación tributaria, que es el tema a tratar en estos videos, el modo de extinción por definición o el modo de extinción más típico es el pago, ¿no? Que es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Porque naturalmente este instituto, el pago, así como otros modos de extinción, se definen en la medida que no estén definidos por el propio derecho tributario, por la rama de derecho de fondo a la cual ese instituto pertenece. En el caso del pago, el derecho civil. Con lo cual, cuando nosotros hablamos como pago, como modo de extinción de la obligación tributaria, el pago, la definición no difiere de la de derecho civil. Es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Naturalmente que el pago en nuestra materia tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que para aquellos tributos, o sea, la primera que yo quiero destacar, para aquellos tributos que sean susceptibles de autodeclaración, que en el caso de los impuestos nacionales son los más importantes, como es el impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado, si bien el pago naturalmente extingue esa obligación tributaria, como bien enseña Villegas, y teniendo en cuenta que dicho pago va en función de una declaración presentada por el propio contribuyente, va a extinguir la obligación tributaria de un modo peculiar. ¿Por qué? Porque hasta tanto no prescriban las acciones y poderes del fisco para revisar esa declaración jurada, o bien porque no se haya presentado o porque sea impugnable la presentada, dicho pago no puede considerarse definitivo en el sentido que lo estudiaron oportunamente en el derecho civil. Es decir, uno podría concluir que el pago naturalmente es un modo de extinción, pero en los casos de los tributos autodeclarados, que en el caso del derecho argentino, el derecho tributario argentino, son la mayoría o son los más significativos desde el punto de vista de la recaudación, el pago tiene esta particularidad: extingue la obligación tributaria, pero no impide al fisco revisarlo dentro del periodo de prescripción, del plazo que tiene para verificar si esa declaración jurada es acorde a la realidad. Esta distinción la formula Villegas, no la siguen otros autores, pero yo creo que es una distinción que tenemos que formular. Obviamente, para aquellos otros tributos que son pagados en función de una declaración previa que realiza el fisco, como podría ser, por ejemplo, la patente de un vehículo automotor, ahí el pago se asemeja totalmente al de derecho civil porque no es posible ya revisarlo por parte del fisco. Tendría que haber algún problema con la evaluación del vehículo, etc. Pero como regla, el impuesto que se paga en función de una declaración, o el tributo que se paga en función de una declaración realizada previamente por la administración, es decir, el tributo que no es autodeclarado, el pago ahí sí ya extingue en forma definitiva la obligación tributaria. Va de suyo que de todos modos, y como instituto general, es el modo de extinción típico de la obligación tributaria, teniendo en cuenta la salvedad que hacemos entre estas dos clases de tributos, los autodeclarados y los que se pagan en base a la declaración de la administración. Por otro lado, el pago, ustedes van a ver en la ley de procedimiento y en el Código Fiscal una serie de artículos. En el caso de la ley 11.683, a partir del artículo 20, en el caso del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a partir del artículo 92, que van definiendo algunas cuestiones vinculadas al instituto. ¿Qué me interesa destacar?
Obviamente voy a precisar que lean todos los artículos vinculados al instituto, pero en el caso de este video yo me voy a enfocar en aquellos aspectos que me parecen más relevantes. El primero tiene que ver con la forma de pago, ¿no? Hay toda una enunciación, tanto en la ley 11683 como en el Código Fiscal, sobre la forma de pago, y lo cierto es que hoy el pago de los tributos se realiza mediante lo que se llama VEP o volante electrónico de pago, y ese es el modo natural tanto para los tributos nacionales como para los provinciales, en que se pagan los impuestos, especialmente los autodeclarados, ¿sí? En cambio, por ahí los tributos liquidados por la administración, como puede ser el impuesto inmobiliario o el impuesto automotor, uno recibe la partida respectiva y la puede abonar de distintos modos. Pero lo que tiene que ver con el tributo autodeclarado, hoy el universo de contribuyentes está obligado a pagarlos en forma electrónica, es decir, a través de un volante electrónico de pago. Con lo cual las normas sobre la forma de pago que hoy están en las legislaciones respectivas han perdido un poco de relevancia, a mi modo de ver. A partir de la informatización del fisco y de los contribuyentes, la obligación de abonarlos en forma electrónica se va haciendo imperativa gradualmente, por decirlo de algún modo. Un tema que es interesante en torno al pago tiene que ver con el pago de los denominados anticipos. En el caso de la ley 11683, el artículo 21 regula el instituto de los anticipos para el pago de impuestos. Es un tema que tiene relevancia y que ha motivado un fallo de la Corte que quiero que lean con detenimiento. El fallo es el número 20. Y algo. Tendría que haber tenido marcado, pero no quiero volver a empezar el video de nuevo. No, es el fallo 41, Francisco Damiano. Allí la Corte determina la naturaleza jurídica del anticipo, porque en definitiva el anticipo, en el caso de los impuestos nacionales que piden esta modalidad de pago, es un pago a cuenta del impuesto futuro. En concreto, para ponerlo en un caso real, digamos, si el contribuyente pagó una cantidad X de impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2019, en función de ese pago, la FIP presume que el contribuyente va a tener una ganancia similar para el periodo en curso y le pide que le vaya anticipando el pago del impuesto. En Damiano lo que se analizó, además de la constitucionalidad del instituto, que la Corte determinó que lo era si esta era una obligación de pago independiente o no. La Corte determinó que sí, que lo era, y que tiene esta particularidad, es decir, el fisco la puede exigir mientras no haya vencido el plazo para el pago de la declaración jurada del impuesto. En el caso del impuesto a las ganancias, por ejemplo, el ejercicio fiscal 2019, el pago de dicho impuesto se realiza en junio del 2020. Vamos a ver, digamos, pero en principio sería así. En junio, vamos a ver por las particularidades de este año. En junio de 2020. Ahora bien, durante el año 2019, el fisco va a ir exigiendo, en el caso de este impuesto son 5 anticipos por lo general, un pago a cuenta del impuesto a las ganancias que en definitiva resulte adeudar el contribuyente. Me imagino que esto les representará alguna inquietud, porque naturalmente
en el caso de ese impuesto, por ejemplo, nadie puede saber si va a ganar lo mismo que en el ejercicio anterior, con lo cual ese cálculo, esa estimación que hace el fisco es de algún modo provisional y podría ocurrir que uno pague todos los anticipos más las retenciones y percepciones que sufrió. Cuando llegue el momento de pagar o de vencimiento de la declaración jurada del impuesto en el 2020, en el caso que acabo de exponer, puede que no le dé a pagar o que le quede saldo a favor, justamente por haber pagado anticipos por encima de la ganancia que tuvo en el ejercicio que está liquidando. Con lo cual, el anticipo es una obligación tributaria de carácter independiente, es un pago a cuenta de un impuesto futuro, pero una vez vencido el plazo de la liquidación del gravamen, si el fisco no exigió los anticipos y uno ya pagó el impuesto, ya no los va a poder reclamar. Solamente va a poder reclamar los intereses por pago fuera de término. ¿Por qué puede reclamar los intereses y no el impuesto? Bueno, porque justamente a partir de que ese anticipo es constitucional y eso ya no se discute, al no haberlo ingresado en término, el fisco puede exigir los intereses por al no haber contado con ese dinero en el momento legalmente oportuno. Esta idea del anticipo para los impuestos nacionales, en el caso de la legislación provincial, tiene otro significado, en concreto en relación al impuesto a los ingresos brutos, que tiene una mecánica de liquidación, es un impuesto de ejercicio fiscal anual, es decir, también se declara en el año posterior al vencimiento de dicho ejercicio, pero a diferencia de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, se va pagando mediante anticipos que también serían como un pago a cuenta, pero que a diferencia del anticipo del impuesto a las ganancias, en el caso del impuesto a los ingresos brutos va sobre la facturación efectivamente realizada. O sea, que en el caso de ingresos brutos ya no es una estimación de impuesto futuro. Como en el impuesto a los ingresos brutos se grava el ingreso solamente, si un sujeto facturó X cantidad de dinero, ya cada mes, o en algunos casos cada bimestre, va a ingresar un anticipo que también es un pago a cuenta del impuesto, pero que en este caso nunca va a resultar como regla ni menos ni más que el impuesto que le tocaba pagar. Y cuando complete el último anticipo, no tendrá que pagar más impuestos en materia de tributos, en materia de impuestos a los ingresos brutos en provincia. De allí que hay una diferenciación entre el anticipo para impuestos nacionales y el de impuestos provinciales. Y el otro tema interesante en materia de pago es el que tiene que ver con lo que se llama el pago provisorio de impuestos vencidos, que está regulado en el artículo 31 de la ley 11.683, que se refiere, que le permite al fisco pedir también la obligación tributaria que el contribuyente dejó de declarar en función de lo declarado en periodos fiscales anteriores. Y de ese modo el fisco puede seguir financiándose. Eso está regulado en el artículo 31 y habla de los contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más periodos fiscales, y en la medida que la AFIP conozca cuánto le correspondió tributar por periodos anteriores, le puede pedir a cuenta al contribuyente el pago del impuesto. Eso en cuanto al pago, ¿no? El resto de las situaciones, hay también, como ustedes saben, el fisco tiene la potestad, tanto el fisco nacional como el provincial, de designar agentes de retención y de percepción, lo que permite también al fisco anticipar el cobro del impuesto percibiendo o reteniendo en la fuente. En definitiva, y para poner un ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo que les di anteriormente, un sujeto que tiene que liquidar su impuesto a las ganancias, una vez que su contador le preparó la declaración jurada y le dice, bueno,
te da a pagar, en realidad ganaste tanto, tenés que pagar de impuesto tanto, a eso que le tenés que pagar de impuesto, en realidad le vas a restar las percepciones y retenciones que sufriste durante el año y los anticipos que fuiste pagando durante el año. Y ahí puede ocurrir que te quede un saldo a pagar, puede ocurrir que quedes hecho o puede que quedes con un saldo a favor que luego se pueda aplicar al pago de otros impuestos nacionales, ¿no es cierto? Otro instituto que nos cabe analizar es el de la compensación. La compensación, que en la ley nacional está regulada en los artículos 28 y 29 y en el Código Fiscal en los artículos 102 y 103, es otro modo de extinción de la obligación tributaria que al igual que en el derecho civil requiere requisitos, los mismos requisitos. Se tienen que tratar, ambas deudas tienen que ser líquidas y exigibles, y lo que permite la compensación es extinguir la obligación tributaria hasta donde alcance la menor. La compensación la puede establecer el fisco de oficio o también el contribuyente la puede requerir expresamente. En relación a este instituto, me interesa especialmente que vean los fallos 43 y 44, Urquía Peretti y Rectificaciones Rivadavia, ambos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque les va a permitir entender mejor cómo funciona el Instituto de la Compensación en esta materia. La compensación, en tanto modo de extinción de la obligación tributaria, tiene algunas particularidades que esos fallos explican con singular claridad. En concreto, en Urquía Peretti se trataba de un contribuyente que tenía saldo a favor del impuesto al valor agregado y lo quiso aplicar para cancelar obligaciones de seguridad social. Y la Corte, en mi modo de ver equivocadamente, consideró que como el saldo a favor conformado por libre disponibilidad de impuesto al valor agregado tenía una naturaleza jurídica distinta a las contribuciones de seguridad social, a pesar de que los recaudaba en definitiva el mismo ente, el Estado, no le permitió a este contribuyente compensarlo. ¿Por qué digo que la respuesta de la Corte, que el fallo de la Corte no me convence? Porque a mí me parece que, tratándose de ambos conceptos de naturaleza tributaria, ustedes saben que los aportes y contribuciones al régimen de seguridad social participan de la misma naturaleza es decir, son tributos, con el aporte que realiza el empleador como agente de retención del empleado es evidentemente una contribución especial para ese empleado porque va a recibir un beneficio que es su jubilación futura, y la contribución que el empleador hace al régimen de seguridad social sería un impuesto a la nómina salarial. O sea, pero en ambos casos, tanto el aporte como la contribución, que en ambos casos los efectiviza el empleador, tienen naturaleza tributaria y los recauda el Estado Nacional. Consecuentemente, si yo debo un importe por aporte y contribuciones, pero por otro lado tengo saldo a favor de libre disponibilidad de impuesto al valor agregado, que también es un impuesto nacional, no me parece justo de parte de la AFIP negar dicha compensación. La AFIP la negó, Urquía Peretti reclamó y la Corte consideró que como los aportes y contribuciones financian el régimen de seguridad social, que tiene otra naturaleza, que sirve para pagar las jubilaciones y pensiones, no correspondía la compensación. Por otro lado, en Rectificaciones Rivadavia, que es el otro fallo que me interesa que vean particularmente, se trataba de un reclamo hecho por dicha sociedad. También tenía saldos a favor de libre disponibilidad en el impuesto al valor agregado y pretendió compensarlo con el impuesto a los bienes personales que, como responsable sustituto de sus accionistas, Rectificaciones Rivadavia tenía que depositar al fisco.
recuerdan la clasificación en responsable por deuda ajena entre solidarios y sustituto. Rectificaciones Rivadavia era responsable sustituto del impuesto a los bienes personales de sus accionistas y pidió la compensación al fisco, el fisco se la denegó, con el argumento de que en un caso los saldos de libre disponibilidad de Rectificaciones Rivadavia, dicha empresa lo tenía como contribuyente, en tanto la deuda por el impuesto a los bienes personales, por las participaciones societarias de los socios, lo tenía como responsable sustituto. Decía, la FIP deniega la compensación. Cuando esto llega a la Corte, me parece que en este sentido sí es un fallo para elogiar de la Corte, que adhiere al dictamen de la procuradora Laura Monti. La Corte dice que independientemente de la distinta naturaleza del que paga, está pagando la misma persona. Y ustedes saben que el responsable sustituto desplaza al contribuyente del impuesto, digamos, de la relación tributaria, y se convierte en el responsable único del pago, desde el punto de vista del derecho tributario, más allá del reclamo que luego puedan hacerse entre sí. Con lo cual, me parece que con muy buen tino la Corte, remitiéndose al dictamen de la Procuradora, vuelvo a insistir, da a entender que más allá del carácter en que se deba ingresar el impuesto, lo importante es que reúne la calidad de deudor y acreedor en forma simultánea y consecuentemente tiene el derecho a compensar porque se tratan en ambos casos de tributos nacionales. Con lo cual me parece que ese fallo sí resulta equitativo porque, vuelvo a repetir, la empresa tiene que pagar el impuesto de los socios pero como responsable sustituto. Así que bueno, la compensación es otro modo de extinción de la obligación tributaria que tiene algunas particularidades que les pido que las lean de los artículos respectivos. Acabo el cierre de la primera parte de los modos de extinción.